Tengan todos muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar con la temática de la unidad 5, reacciones químicas. Sean todos bienvenidos a la clase. El contenido temático que vamos a trabajar en esta tarde es reacciones químicas y ecuaciones químicas, balanceo de ecuaciones químicas, cálculos estequiométricos, reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento porcentual de una reacción, números de oxidación, balanceo de ecuaciones redox, potenciales estándares de reducción y oxidación y un poco de introducción a la química inorgánica. Vamos a iniciar con el tema número 1 y es reacciones químicas y ecuaciones químicas. Las reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos. Las sustancias que participan en una reacción química se reconocen como reactivos y las sustancias que se producen al final de una reacción se conocen como productos. Se dibuja una flecha entre los reactivos y los productos para indicar la dirección de la reacción química, aunque una reacción química no siempre va en una sola vía o un solo sentido. Por ejemplo, la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno H2O2 en agua y oxígeno se puede escribir de la siguiente manera. 2H2O, que es el peróxido. La flecha significa produce o da. 2H2, 2H2O, que es el agua, más el O2 que corresponde al oxígeno. En este ejemplo, el peróxido de hidrógeno es nuestro reactivo. Los reactivos son los que están antes de la flecha, a esto se les llama reactivos, y a los que están después de la flecha se le llaman productos. Y se descompone en agua y en oxígeno nuestros productos. Aquí está, se descompone en agua, H2O, y en oxígeno, como dice aquí, en agua y oxígeno. Los átomos que comenzaron en las moléculas de peróxido de hidrógeno se reacomodan para formar moléculas de agua y oxígeno. Una reacción química también es llamada como cambio químico o fenómeno químico. Es todo proceso termodinámico en el que dos o más especies químicas o sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman, cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Ya sabemos de qué producto es lo que está después de la flecha. Las reacciones químicas se manifiestan de algunas formas, por ejemplo, emitiendo gases, por ejemplo, cuando hay una sopa, ¿verdad? Se está creando, se está haciendo una sopa, pues ahí sale lo que es un gas. Hay efervescencia cuando depositamos una pastilla de Alka-Seltzer o una pastilla de efervescencia. Hay cambios de color cuando hay una maduración de una fruta, de un banano. Hay emisión de luz, ¿verdad? Hay elevación de temperatura y hay formación de nuevas sustancias. Las reacciones se clasifican según su estructura, se clasifican en de síntesis o de combinación, en descomposición, de sustitución o desplazamiento, o de doble sustitución o de doble desplazamiento. Son los 4 tipos en los que se clasifica según su estructura. Síntesis o combinación, de descomposición, sustitución o desplazamiento, o de doble sustitución o doble desplazamiento. En la siguiente columna podemos ver de que las reacciones químicas según su descomposición se clasifican en descomposición simple y mediante un reactivo. Y en la parte en la columna final pues está lo que es, ¿verdad? Un ejemplo de cada una de las reacciones. Por ejemplo, miren si es de síntesis. Vámonos hasta el final. Vámonos hasta el final y miren, Na más Cl2 es igual a NaCl. Es decir, el Na se unió con el Cl y se formó un solo producto. Entonces aquí está, por eso se llaman de combinación, porque se combinaron Na con Cl y formaron uno solo, que es la sal de mesa. De descomposición, pues su palabra lo dice, ¿verdad? Se van a separar. Miren, por ejemplo, al final de aquí, CO2 produce CO2 más O2. Entonces, el CO2 se dividió
en una parte aquí y luego el O2 se separó. Por eso se llama de descomposición. De sustitución, pues cuando hablamos de sustitución es que alguien ocupa un espacio en donde estaba otro elemento. Por ejemplo, miren, Na está unido al I, al yodo, ¿verdad? Pero miren, después de la flecha, el Na, ¿a quién está unido? Al bromo. Y el bromo estaba después del más, ¿verdad? En la parte antes de la flecha. Y en la última podemos ver que es de doble sustitución, en donde hay doble número de elementos que se juntan, ¿verdad? Como la de sustitución, pero aquí es doble, ¿verdad? Dos pasan a unirse. Por ejemplo, PbNO3 por 2. Miren, el Pb se une con el I que está aquí unido con el K de otro elemento, ¿verdad? Que están antes de la flecha. Entonces hubo doble. Y aquí miren, el PB estaba unido al NO3, ¿verdad? Pero el PB, el NO3 ya no está unido al PB, está unido al K que estaba unido al I. Es decir, hay doble sustitución. Aquí se ve con letras cada uno de los ejemplos. Miren. El A más B se unió con el C más D, pero el A se unió con el C y el B se unió con el D. Aquí está. Por eso se llama doble sustitución. Según la energía intercambiada, los podemos clasificar en intercambio de forma de color, como reactivos exotérmicas o reacciones endotérmicas. Según el intercambio en forma de luz, en reacciones endoluminosas y reacciones exoluminosas. Y según el intercambio de forma de energía en reacciones endoeléctricas y exoeléctricas. Endo significa adentro y exo significa afuera. Y según la partícula intercambiada se pueden clasificar en reacciones ácido-base y en reacciones de oxidación. Veamos aquí ejemplos de reacciones exotérmicas. Miren, cuando encendemos una vela es un tipo de reacción exotérmica. Y cuando calentamos lo que es un tubo de ensayo con una sustancia es una reacción endotérmica. Térmica viene de calor. Según el estilo del proceso, bueno, si solamente hay una flecha, se llama irreversible. Pero si ya tiene dos flechas, una para la derecha y otra para la izquierda, se llaman reversibles. Irreversible, solo una flechita. Reversible, dos flechitas. Según la velocidad de la reacción, en reacciones lentas y en reacciones rápidas. ¿Qué es más rápido? Que un clavo se oxide o encender un cerillo o encender un fósforo. Encender un fósforo es mucho más rápido. Es otro tipo de reacción. Y por el mecanismo las podemos clasificar en combinaciones, descomposición, desplazamiento simple o doble, como habíamos dicho, y neutralización. Aquí tenemos un ejemplo de reacciones simples, perdón, de combinación o de síntesis. Miren, ahí podemos ver A más B es igual a A junto con B. Ya se juntan, pero se llama combinación porque se juntan. Miren, en esta de descomposición, ¿verdad? Descomposición viene de separar. A y B están unidos, pero después de la flecha, A y B están separados. Miren aquí, sería Ca y B sería CO3, pero ahora miren, Ca y O están separados y CO2 están separados por otro lado. Igual aquí, miren, H y O, Hg y O están separados. Pero se llama de descomposición después de la flecha. Y se necesita calor. Este triángulo significa calor en una reacción. Tenemos reacciones de desplazamiento sencillo o sustitución simple. Ahí tenemos, miren, en donde un elemento ya no está junto con él. Miren aquí el Cu de cobre está junto con el SO4, pero después de la flecha, ¿quién está junto con SO4? ¿Estará Cu siempre? No, está Mg de magnesio. Y solamente es un elemento. Pero cuando ya hablamos de dobles desplazamiento, aquí ya van a ser dos elementos. Miren, por ejemplo, Pb está unido a Cl, pero después de la flecha, ¿quién está unido con Cl? ¿Estará Pb? No, está Na, un elemento. Y aquí en NaSO4, ya después de la flecha, el SO4 ¿con quién está unido? Con el Pb. ¿Y con quién estaba antes unido antes de la flecha? Con Na.
Entonces, hay dos elementos de que ya no están iguales como estaban antes de la flecha. Por eso se llama doble desplazamiento. Y las reacciones de neutralización, pues aquí, ¿verdad? Hay una combinación entre ácidos y bases, y esto lo que forman son sales, ¿verdad? Ahí tenemos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, cuando hay reacciones de cuando quemamos leña, pues a esto se le llaman reacciones de combustión. También son reacciones, ¿verdad? En donde pues hay presencia de carbono, ¿verdad? Que el carbono está en la leña. Tenemos otro tipo de reacciones como las ácidos bases, que es cuando hacemos el famoso volcán de limón con bicarbonato. No sé quién ya lo ha hecho, en donde deposita bicarbonato dentro del limón y el limón pues empieza a hacer esa efervescencia como se ve por ahí, miren. Entonces, ese es otro tipo de reacción que lo hacemos en nuestras casas. Igual miren las reacciones de precipitación. Por ejemplo, cuando hacemos un jugo de naranja, la pulpa de la naranja se va hacia el fondo del vaso, es decir, se precipita. Igual en los motores del automóvil, al no estar encendido, ¿verdad? El aceite se precipita, es decir, se va al fondo del motor. Y en una presa, los residuos de hojas y de árboles se precipitan al suelo. En una represa, en una piscina, se van hacia el fondo. Entonces, miren, son reacciones que las tenemos hasta en nuestro diario vivir. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de reacción de combinación, que es verdad cuando hay una combinación de una reacción del elemento magnesio, el óxido de calcio, ¿verdad? Y hacen una reacción. Luego tenemos otro ejemplo de reacción de disociación, que es cuando mezclamos sal más agua. Ahí tenemos un ejemplo de solvatación, o también, ¿verdad? El sulfato de cobre más agua. Son ejemplos de disociaciones. Cuando hablamos de disociaciones nos referimos, ¿verdad?, a uniones. También tenemos otros ejemplos, por ejemplo, las reacciones de oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se oxida un clavo, se oxida un aguacate, ¿verdad? Ahí encendemos un cerillo, se oxida una moneda. A todos creo que nos ha pasado esto, ¿verdad? Se oxida una manzana porque la dejamos en contacto con el aire y el aire es que hace que se oxiden, ¿verdad? Este tipo de material, la humedad del aire. Miren, por ejemplo, una reacción famosa, la de Fe más O2. Fe significa hierro, ¿verdad? Se forma lo que es un óxido de hierro y aquí hay un tipo de oxidación. Una oxidación siempre va acompañada de una reducción. Pero también en nuestro cuerpo humano hay reacciones, por ejemplo, reacciones controlables y también incontrolables. Por ejemplo, tener la piel de gallina cuando, ¿verdad? Estamos así como o asustados o una sorpresa, ¿verdad? Se nos pone la piel de gallina, es un tipo de reacción en nuestro cuerpo. Sonrojarnos porque estamos enamorados o nos gusta a alguien, ¿verdad? O nos dicen algo que nos puso rojitas las mejillas. El hipo es otro tipo de reacción que esto, ¿verdad? Se forma cuando está funcionando mal el diafragma, un órgano del sistema digestivo. Por ejemplo, los dedos arrugados porque estamos mucho dentro del agua, de una piscina, es otro tipo de reacción. O el adormecimiento de las piernas, ¿verdad? Bostezar es otro tipo de reacción. Traquearnos o sonarnos los dedos, ¿verdad? Las cosquillas, la risa, el sudor en las manos y a veces, ¿verdad? Cuando lloramos, cuando nos reímos demasiado. Son ejemplos de reacciones en nuestro cuerpo humano, pero hay más también. La digestión, la absorción, el metabolismo, la respiración, la sudoración o la transpiración. También hay reacciones alérgicas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos somos alérgicos a algunos alimentos como los camarones, la piña, ¿verdad? Otros somos alérgicos a algunos medicamentos. Y pues aquí tenemos entre los alérgenos más comunes, tenemos lo que es la caspa de animales. O sea, ¿qué cosas son las que producen, verdad? Lo que son las alergias. Las picaduras de abejas o insectos. Hay personas de que a las picaduras de las abejas o de otros insectos
les hacen, ¿verdad? Pues grandes eh, zonas rojas, ¿verdad? Donde picó el insecto. O hay personas que hasta mueren, ¿verdad? Porque son alérgicas al veneno, al ácido. Es un ácido el que inyectan las abejas y el mismo ácido que inyectan las hormigas. A algunos alimentos, como por ejemplo el pescado, marisco, como yo les mencionaba, las picaduras de insectos, a medicamentos, a plantas y al polen. Una ecuación química pues está formada, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Por la parte de los reactivos, la parte antes de la flecha se llama reactivos y después de la flecha se llama productos. Por ejemplo, tenemos, ¿quiénes son los reactivos? Carbono más agua, eso serían los reactivos, pero ¿cómo se llama cada uno de estos? Bueno, cada letra se llama símbolo químico. Símbolo químico, todas las letras, CH, o, Ca, H, O y H se llaman símbolos químicos. Todas las letras que están entre paréntesis se llaman estados de agregación. Pero si yo digo S, estoy hablando de sólido. Si yo digo de L, estoy hablando de líquido. Y si yo digo de G, estoy hablando de gaseoso. Como lo dice la última flecha, ¿verdad? Que está al final de la ecuación. El símbolo más significa agregar o adicionar. El símbolo más eso significa, ¿verdad? Y la flecha que divide los reactivos de los productos se llama produce, da o reacciona. Luego, los números que están, ¿verdad? Antes de cada elemento se llaman coeficientes, coeficientes de balanceo. Ahí tenemos, por ejemplo, de color naranja, el número 2 que se llama coeficientes. Y todos en conjunto forman lo que es una ecuación química. Igual les había dicho, ¿verdad? De que, por ejemplo, si hay un triángulo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que hay, ¿verdad? Calor eh, que necesita esta reacción. Luego aquí tenemos, ¿verdad? Una de las primeras actividades que ustedes van a hacer, ¿verdad? Para lo de la tarea, ¿verdad? De esta semana, pues es identificar lo que es, ¿verdad? Las partes de esta ecuación. Ustedes la van a hacer. Luego tenemos el tema número 2, se llama balanceo de ecuaciones químicas. Existen tres métodos y los vamos a conocer. El balanceo de las ecuaciones químicas es la forma de igualar. Eso significa balanceo, igualar. Igualar la cantidad de átomos que reaccionan con la cantidad de átomos que se producen en una ecuación química. En la ecuación química se muestra la fórmula de los materiales que reaccionan en los productos que se forman, separados por una flecha. Y ya sabemos qué significa la flecha. Da, produce o reacciona. El balanceo de las ecuaciones químicas sirve para presentar de forma correcta las propiedades de sustancias que reaccionan y la cantidad de productos que se obtienen. Por ejemplo, miren, en la primera dice la ecuación no está balanceada, es decir, no están de forma igualada. Y en la segunda la ecuación sí está igualada. Y si ustedes se fijan en la imagen, ¿verdad? Lo que se usan son coeficientes, es decir, los números grandes que van antes de las letras de los elementos. Miren aquí en la ecuación de la derecha está el LA, antes del LA hay un número 4, hay un 3 antes del O2 y hay un 2 antes del ALO. Una ecuación química debe ser balanceada para ser correcta y de otra forma presentar lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, el óxido de azufre SO3 da lugar, perdón, al dióxido de azufre SO2 y al oxígeno molecular O2, como se muestra en la figura de abajo. Pero miren, la ecuación no está balanceada. Pero miren cuando ya colocamos números, ¿verdad? Que se llaman coeficientes de balanceo, aquí sí, la ecuación sí ya está balanceada. Comparémosla. Miren cuántos círculos amarillos hay antes de la flecha. Un círculo amarillo y tres rosados. ¿Y cuántos hay, verdad? Después de la flecha hay dos rosados, un amarillo, el símbolo más que significa agregar o adicionar y dos más. Pero miren, comparémosla con la que ya está balanceada. Y se usan los coeficientes para balancear. Y aquí sí la ecuación
Miren la balanza, aquí se está de igual cantidad. ¿Qué reglas podemos recordar para poder balancear una ecuación química? Pues identificar quiénes son los reactivos, el producto, y colocando los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha. Seleccionar un elemento de la ecuación que debe seleccionar el elemento que contenga mayor cantidad de átomos. Escriba un coeficiente de balanceo que permita balancear el elemento de mayor cantidad. Debe ser distinto de oxígeno y de hidrógeno. Balancee los iones poliatómicos que son iguales en ambos lados de la ecuación. Y balanceo los átomos de hidrógeno y luego los átomos de oxígeno. Este podría ser algún orden el que ustedes pueden utilizar para el momento de balancear. Existen varios métodos. Vamos a conocer los tres métodos. El primer método se llama método por inspección o método por tanteo. Este método consiste en revisar elemento por elemento cuántos hay de un lado de la flecha y tratar de adivinar el coeficiente delante de las fórmulas hasta que conseguimos la igualdad antes de la flecha y después de la flecha. Algunas personas llaman a este método de ensayo o error. Aquí tenemos, por ejemplo, una ecuación, ¿verdad? Que debe de ser balanceada. Miren, compárenla, obsérvenla y miren la que sigue en la siguiente diapositiva. 2 azules, 2 blancos y un azul y 3 blancos. Ahora miren, dice paso 1, vamos a balancear el nitrógeno colocando un 2 delante del amoníaco NH3. Ahí se coloca el número 2. Vamos a balancear el hidrógeno. Dice, tenemos dos hidrógenos del lado izquierdo y 6 del lado derecho. Si colocamos un coeficiente 3 delante del H2, el lado izquierdo, ¿verdad? Podemos balancear la ecuación. Y ahí sí, miren, tenemos 2 nitrógenos del lado antes de la flecha. Tenemos 6 hidrógenos porque 3 por 2 es 6, del 3 rojo, más el 2 que está debajo de la H, 3 por 2 es 6. Y luego del otro lado tenemos 2 nitrógenos porque 2 por 1 que está debajo del nitrógeno es 1 y 2 por 3 de la H serían 6. Y del lado antes de la fecha también teníamos 6 hidrógenos. Esta forma, ¿verdad?, de balancear es la que ustedes van a utilizar para su tarea de balanceo. Y dice, ecuación sin balancear, CR más O2 produce CR2 o 3. La ecuación no está balanceada. ¿Por qué no está balanceada? Miren, sacamos los átomos. Debajo del cromo está el 1, debajo del O está el 2, y después de la flecha, debajo del cromo está el 2, y debajo del O está el 3. 1 y 2, y 2 y 3. No está balanceada. Pero si colocamos números delante de ellos, solamente números delante de ellos, ahora sí, miren, 4 por 1, que es el cromo, serían 4, y 3 por 2, 3 azul más el 2 de abajo del oxígeno serían 6, del lado antes de la flecha, y del lado después de la flecha, 2 por 2 es 4, y 2 por 3 es 6. Vamos a hacerlo, miren. Aquí hay un 1, digamos, entonces digo 4 por 1, 4. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. Ahora la ecuación ya está balanceada. Miren. Veamos el siguiente ejemplo. P1Cl3 más H2O1 produce H3P1O3 más H1Cl1. Entonces la ecuación no está balanceada porque primero sacamos los átomos y decimos 1 para la P, 3 para la Cl, 2 para H y 1 para O. Y después de la flecha que tenemos para P1, para Cl1, para H3 y para O3.
Entonces no está balanceada. Miren, 1 y 1, 3 y 1, 2 y 3 y 1 y 3 no está balanceada. Pero si colocamos coeficientes delante de algunos elementos, ahí sí se puede balancear. Y al final queda igual, miren, 1, 3, 6, 3, 1, 3, 6, 3. Y aquí está lo que corresponde, ¿verdad? A la tarea, a la segunda tarea que ustedes van a trabajar, ¿verdad? De balancear las ecuaciones. Y entonces ahí está. Y solo van a utilizar, ¿verdad? Coeficientes para poder igualar las ecuaciones. El segundo método se llama el método algebraico de balanceo de ecuaciones químicas. Y este método lo utiliza la matemática para determinar los coeficientes delante de cada compuesto. Es útil para la ecuación química, presenta muchos compuestos. Se hace a base de la siguiente forma. Paso 1. Delante de cada fórmula química se coloca un coeficiente desconocido con las letras. Aquí se usan letras A, B, C, D para cubrir todas las sustancias. Ahora se elaboran sistemas de ecuaciones para cada elemento de la siguiente forma. El carbono del lado izquierdo tiene un subíndice 2 y el coeficiente va a ser A, por eso decimos 2A. Y del lado derecho tiene un subíndice 1, ¿verdad? Y el coeficiente es C, entonces sería C1. El hidrógeno del lado izquierdo está multiplicando por un subíndice 5 más 1 y por el coeficiente A. Y esto debe ser igual al coeficiente D por el subíndice 2 del lado derecho. Entonces esa es la ecuación como se forma. Luego dice el oxígeno del lado izquierdo es igual al coeficiente A por el subíndice 1 más el coeficiente B por el subíndice 2, mientras el lado derecho es igual al coeficiente C por el subíndice 2 más el coeficiente D. Y luego se resuelven las ecuaciones, se escriben todas, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Así es como queda lo que es, ¿verdad? La respuesta ya a la ecuación balanceada. Es igual al método anterior, solo que aquí lo que se utilizan son letras. Y el tercer método se llama redox. La palabra redox, ¿verdad? Se divide en dos. Re significa reducción y redox, perdón, red hasta red significa reducción y ox significa oxidación. Entonces, cuando ustedes escuchan la palabra redox, no se les olvide que es reducción, oxidación. Existen ecuaciones químicas que involucran el intercambio de electrones entre átomos. Estas reacciones se llaman oxidación-reducción o reacciones redox. Como cualquier ecuación, el número de electrones tiene que ser igual al lado de los reactantes como del lado de los productos. Es decir, los electrones no se crean ni se destruyen. Y aquí tenemos lo que corresponde, miren, a los pasos para trabajar con el método redox. Entonces dice Cu más cobre más plata, ¿verdad? Ion positivo es igual a cobre, cation 2 más plata. Luego dice igualar las cargas, lo que se hace son igualar las cargas para que queden, ¿verdad? De igual como se muestra aquí en la imagen, ¿verdad? Y el cuarto método se llama método ion-electrón. Y aquí tenemos, ¿verdad? La forma como se trabaja al balancear de forma ion-electrón. Se trabajan con cargas. Miren, si ustedes se fijan, aquí hay cargas positivas, hay cargas negativas y lo que se hace es, ¿verdad? Cada uno de estos pasos hasta poder llegar a la respuesta, ¿verdad? Utilizando este método del ion-electrón. El siguiente tema se llama cálculo estequiométrico reactivo limitante. Y también el cálculo estequiométrico reactivo en exceso. En una reacción química, el reactivo limitante es aquel que se agota, pero se llama limitante porque se agota primero
y es determinante para el cálculo de rendimiento teórico. Para calcularlo se parte de una cantidad o masa o volumen de cualquiera de los reactivos y se calculan los moles para entrar en juego en la reacción. El reactivo en exceso es aquel que está presente en mayor cantidad, pero se llama en exceso, que la necesitaria para reaccionar con la cantidad del reactivo limitante. Y el rendimiento porcentual es la fracción sobre 100 del rendimiento teórico que realmente se ha producido en la reacción. Y se utiliza la siguiente fórmula: rendimiento porcentual es igual a rendimiento real entre rendimiento teórico, y el resultado de esa división se multiplica por 100. Veamos el ejercicio entonces, pongamos atención. Dice el cloruro de sodio al reaccionar con ácido sulfúrico, aquí está, cloruro de sodio es NaCl, esto sobre el ácido sulfúrico produce, que significa la flecha, produce sulfato de sodio más el ácido clorhídrico. Entonces dice que encontremos el reactivo limitante, el reactivo en exceso, y ahí están los pasos. Miren, empezamos entonces trabajando por el número 1. Primero se balancea la ecuación. Ese es el primer paso, balancear la ecuación. Miren cómo estaba la ecuación aquí sin balancear. El primer paso es balancear la ecuación y lo que se usan son estos coeficientes, números que se colocan antes de un elemento. Después de balancear la ecuación, empezamos a trabajar, ¿verdad? Diciendo qué cantidad de moles pues tiene cada una de estas sustancias. Por ejemplo, este 2 sale de aquí, por eso tiene 2 moles de Na. Este 1 sale de acá porque el 1 aquí pues no se escribe, pero igual, ¿verdad? Nosotros lo podemos escribir. Y aquí igual lo podemos escribir. El 1, de aquí sale ese 1. Este 1 sale de aquí, este 1 sale de aquí, este 2 sale de aquí y este 2 sale de aquí. Entonces son moles. Luego, ¿verdad? Dice 1, este 1 pues sale de aquí, de este 1 de acá. Se multiplica por el 23, que es la masa atómica de ese elemento, y luego 1 por 23 sale 23. Luego este 1 es este 1 de acá, y este 35 es de la tabla periódica. Se multiplica 1 por 35 y sale esto. Luego se suman estos dos y esto, ¿verdad? Corresponde a la masa y este resultado se multiplica por 2 moles, que son estos 2 de acá. Miren, y encontramos ya el primer resultado. Luego hacemos el mismo paso por todos. Este 2 es este 2. ¿Miren? Este 1 es el 1 que no se ve, pero que está aquí en este elemento. Y este 4 es este 4 que está aquí. Y luego, ¿verdad? Se multiplica por el número, ¿verdad? La masa atómica de cada elemento, que en el caso aquí es 1 del hidrógeno, en el caso del azufre es 32 y en el caso del oxígeno es 16. Se puede redondear, ¿verdad? Luego esto lo suman 2 más 32 más 64 y salen 98. Entonces miren, este es el otro resultado. Y aquí se hace lo mismo, ¿verdad? Con este que tenemos aquí. Este 2 sale de acá, este 1 sale de acá y este 4 sale de acá. Y igual, ¿verdad? El número, multiplicado ese número por el peso atómico en la masa de la tabla periódica. Y luego el resultado se suma. Y luego ¿a qué hacen la ecuación? Mire, este sale de aquí, este 98 sale de aquí y este 142 sale de acá.
Luego, ¿verdad? Como ya teníamos aquellos resultados, entonces ahora sí, ¿verdad? Esos mismos resultados los escribimos aquí y aquí está. Esto fue lo que nos salió en la respuesta de la diapositiva anterior, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Hacemos una comparación entre primero con este de acá, y por eso está esta comparación acá. Miren. Y luego el 98 que está aquí, ¿verdad? Se compara con este otro de aquí. Este con este de aquí. Entonces, por medio, ¿verdad? De una ecuación que sería 175.5 por 142, es decir, este por este de acá, ¿verdad? Se multiplican y se dividen entre este número de acá. Aquí está este mismo número, miren. Y esa es la respuesta y se hace lo mismo con el otro. Miren, este de 98 es el que está aquí, igual que aquí y aquí, miren. Y luego se dice quién es el que tiene más y el que tiene menos. Entonces, el que se agota primero se llama limitante. Entonces, quien se va a agotar primero es el que tiene 273 gramos y el que nos queda, ¿verdad? El que se va a gastar, pues, eh, al final, ¿verdad? Que tenemos en exceso va a ser este. Y así como se conoce un reactivo limitante y un reactivo en exceso. Listo. La lección número 5 se llama cálculo estequiométrico, rendimiento porcentual de una reacción. Entonces, para eso, pues ya habíamos visto que se usa una fórmula, ¿verdad? Cantidad del producto real entre la cantidad del producto esperado y el resultado de esa división por 100. Y ahí dice, se mezclan 175 gramos de cloruro de sodio con 194 gramos de ácido sulfúrico, ¿verdad? Si en realidad se producen 200 gramos de sulfato de sodio, ¿cuál sería el rendimiento de la reacción? Entonces, miren, este 200 son, ¿verdad? El producto real. Esto es el producto real. Y por eso está aquí, ¿verdad? Los 200 del producto real. Y luego dice el producto esperado, ¿verdad? Es el que va en la parte de abajo de la división, ¿verdad? Y aquí está el producto esperado. Y al dividir estos dos, ¿verdad? Este resultado se multiplica por el 100%. Tenemos lo que corresponde al 93.82%, ¿verdad? Que corresponde a lo que es el rendimiento porcentual de, de, eh, de, eh, de los 200 gramos de sulfato de sodio
Luego aquí tienen ustedes lo que van a trabajar, ¿verdad? Con el tema de reactivo limitante, reactivo en exceso y, ¿verdad? El porcentaje del rendimiento con este ejercicio que está aquí. Un ejercicio fácil, ¿verdad? Ustedes van a trabajar con, con estos tres pasos. Luego tenemos el siguiente tema que se llama número de oxidación, ¿verdad? Y pues primero vamos a aprender a diferenciar entre el número de oxidación, estado de oxidación y valencia. Pues el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones de un átomo. Los números de oxidación se representan con números romanos, ¿verdad? Y el estado de oxidación es el grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto. Y esto se representa con números arábigos o números árabes. ¿Cuáles son los números árabes? Pues los que nosotros usamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la valencia es el número de electrones que tiene en el último nivel de energía, es decir, la capacidad de combinación que tiene un átomo. Por ejemplo, estos números que están aquí, ¿qué creen ustedes que son? Números de oxidación, estados de oxidación o valencias. Números arábigos, miren. Es decir, los números que dije, ¿verdad? Del 1 hasta llegar al 9. Por lo tanto, estos son ¿qué? Estos son números de oxidación, estados de oxidación o valencias. Estado de oxidación. Correcto, estados de oxidación. Entonces hagamos el ejercicio número 1 y dice encontrar el número de oxidación de NaH de NH3PO4. Entonces dice, escribo cada elemento, parte de su valencia o número de oxidación, encontrar una tabla periódica. Hay valencias fijas y valencia pareja. Entonces, primero, miren, escribimos aquí -2 y aquí +1. Esto sale de la tabla periódica. Y donde no hay número, siempre escribo 1. El paso 1 ya lo hice. El paso 2 dice, escriba la fórmula para la derecha después de los elementos separados con un subíndice y su valencia. Ok, eso fue lo que hice ahorita. Multiplico el subíndice, por aquí vamos ahorita, multiplico el subíndice, entonces sería 3 de abajo por 1, 3 por 1 más 3. Este 1 pues no tiene, sería la X, y 4 por -2 es -8. ¿Sí? -8. Y luego, ¿verdad? Lo que queremos encontrar es aquí, ¿verdad? La X está encima del elemento fósforo. Entonces, ¿cuánto valdrá el fósforo, verdad? Según esa fórmula ahí. Entonces, para ello, ¿verdad? Pues nos hacemos una pregunta y la pregunta va a ser la siguiente. ¿Qué número, aquí vamos ahorita a lo de la pregunta, miren, paso número 4, dice, ¿qué número de los que tiene que multiplicado con el subíndice y sumado con el número que tiene signo negativo da igual a 0? Entonces, ¿qué número sumado a este me va a dar positivo 8? O sea, lo contrario de este sería más 5, ¿ah? ¿Sí? Entonces, más 3 y más 5, ¿cuánto da? 8. Más 8. Y positivo 8 y negativo 8, esto da igual a 0. Si da 0, el ejercicio está bueno. Si no da 0, hay que revisar, ¿verdad? ¿Qué situación es la que está pasando ahí? ¿Se entendió ahí este procedimiento del número de oxidación?
Bueno, entonces, ¿verdad? Aquí ustedes van a trabajar en estos ejercicios que estarían aquí. ¿Les gustaría hacer otro? ¿Me ayudan? ¿Hacer el segundo? Vamos a ver. Na2. Si me ayudan, ¿verdad? Para poderlo hacer. SO3. El oxígeno siempre vale -2. El sodio en la tabla periódica vale +1. Y 2 por 1, +2. Y 3 por 2, -6. ¿Qué número va a valer X entonces? 3. +3. Vamos a ver si es cierto. 3 más 2 Es 4 el es valor de 4, X. correcto, es 4. 4 más 2, 6. 6 positivo. Y ya teníamos 6 negativo y esto da igual a 0. 0. Correcto, muy bien. Ahí ustedes van a hacer los otros 3, nada más les quedaron a ustedes. Miren. Balanceo de ecuaciones redox, ¿verdad? Reducción, oxidación. Oxidación, pues, ¿verdad? Es el fenómeno mediante el cual una especie química pierde electrones. Y si pierde electrones, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Hay oxidación, por lo tanto el número de oxidación, ¿verdad? Aumenta algebraicamente porque pierde cargas negativas. Y luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la reducción, ¿verdad? Y la reducción dice que es mediante el cual una especie química gana electrones. Y si gana electrones, pues disminuye algebraicamente porque tiene carga, ¿verdad? Negativas. Entonces, si hay reducción, miren los signos que tiene aquí, positivo y positivo, ¿verdad? Miren. Y si hay oxidación, ¿verdad? Hablamos de signos de cargas negativas. Pierde cargas negativas. Si se oxida, pierde electrones. Y si se reduce, gana. Si se reduce, gana. Y si se oxida, pierde. Eso ténganlo bien en cuenta. Si se oxida, pierde. Y si se reduce, gana. Una reacción redox o oxidación-reducción es un tipo de reacción química en donde se transfieren electrones en dos especies. Se dice, hay una... En cambio, que el número de oxidación entre los reactivos y los productos. Para que exista una reacción redox en el sistema debe de haber un elemento que ceda electrones, es decir, que regale electrones, y otro que acepte, es decir, que reciba. El agente reductor es aquel elemento químico que suministra electrones de su estructura química al medio, aumentando su estado de oxidación, es decir, siendo oxidado. El agente oxidante es el elemento que tiende a captar estos electrones, o sea, los recibe. Al agente oxidante los recibe, quedando con un estado de oxidación inferior al que tenía, es decir, siendo reducido. Para mejor comprensión, observemos la imagen. Si pierde electrones, ¿verdad? Ahí vemos el signo, ¿verdad? Y esta es una oxidación. Y si gana electrones, ahí vemos el signo, ¿verdad? Que es negativo, ¿verdad? La oxidación-reducción también la observamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando hay metabolismo de los alimentos, cuando consumimos alimentos, ¿verdad? Hay un tipo de oxidación-reducción. La respiración celular también es un ejemplo de oxidación-reducción. Cuando la corrosión de algún metal, ¿verdad? Cuando se oscurece una manzana cortada, hay oxidación-reducción. La acción de los conservantes de alimentos, la combustión, ¿verdad? Eso, la combustión o la quema es un proceso de ejemplo de oxidación-reducción. El blanqueo de las lejías o cloro.
La combustión, como les estaba diciendo, ¿verdad? De los hidrocarburos o del petróleo, ¿verdad? Los agentes blanqueadores de uso doméstico, como el cloro, ya lo había mencionado, la obtención de metales a partir de sus minerales, el proceso y respiración, la producción de la digestión, la reacción que ocurre, ¿verdad?, en la pila seca o las baterías. Existen tres grupos en los que se dividen las reacciones redox: redox intermolecular, redox intramolecular y redox de dismutación, perdón, o despropiación. Ya dijimos que inter significa adentro y intra significa afuera. Aquí tenemos, miren, ejemplos de reducción, oxidación en nuestro diario vivir. Ya habíamos mencionado, ¿verdad? La respiración, la fotosíntesis son algunos ejemplos. Aquí tenemos nuevamente, ¿verdad?, una aclaración. Si se oxida, ¿verdad?, es la pérdida de electrones. Y si se oxida, ¿verdad?, va a ser positivo. Y si reduce, ¿verdad?, va a haber ganancia de electrones. Y el signo, ¿verdad?, va a ser negativo. El número de oxidación indica los electrones que da o recibe el átomo para formar un compuesto. Si el elemento está solo, por ejemplo, en una fórmula el elemento está solo, sería carga cero. Y si hay números de oxidación fijos, ¿verdad? Como los ejemplos que tenemos ahí, excepto con hidruro, que va a ser -1, porque ¿a qué se refiere con ese oxidaciones fijas? Por ejemplo, si ustedes recuerdan que yo les dije, oxígeno siempre -2. Entonces miremos el ejemplo, miren. Cu, recuerdan que les dije, ¿verdad? Si está solo, miren, va a ser 0, ¿sí? Se lo acaba de decir ahorita, ¿verdad? Se les colocan, ¿verdad?, a cada uno las cargas. Esto sale, perdón, el estado de oxidación, esto sale desde la tabla periódica, ¿verdad? Y luego comparamos. Cu se compara con este Cu de acá, miren. Este Cu está aquí en 0 y este Cu está aquí en 2. Entonces, aquí lo que hay es una oxidación y el signo va a ser positivo, como el que está aquí, miren. Y aquí luego comparamos el nitrógeno que está aquí de -5, lo comparamos con este de acá, miren, y estaba en +5 y pasó a +2. Es decir, ¿verdad? Hubo una reducción, ¿verdad? Hubo una reducción de electrones, de 3 electrones, ¿verdad? Cuando hablamos de potenciales estándares de reducción y oxidación, nos referimos, ¿verdad?, para determinar el potencial electroquímico o el potencial de un electrón de una celda electroquímica o de una celda galvánica. Por el potencial de un electrodo no se conoce de manera absoluta, solo puede calcularse con referencia a otro electrodo, siendo el electrodo de referencia que se emplea el electrodo estándar o normal del hidrógeno. Esa sería la fórmula. Aquí tenemos en esta tabla, ¿verdad?, algunos potenciales estándares de reducción, en donde se comparan, ¿verdad?, en una ecuación. Aquí también tenemos los potenciales de oxidación. Y luego, ¿verdad?, terminamos con la parte de una introducción, ¿verdad?, acerca de la química inorgánica, que ya sabemos que la química inorgánica, ¿verdad?, es la química que estudia, dice, es el estudio integrado de la formación, composición, estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido de la batería o el ácido carbónico, el carbonato cálcico, perdón. Es decir, los que no poseen electrones carbono y hidrógeno, porque estos pertenecen al grupo de la química orgánica. Es decir, la química inorgánica y orgánica, dice, miren, porque pertenecen al campo de la química orgánica. Orgánica se refiere, ¿verdad?, a carbono e hidrógeno. Y cuando nos referimos a inorgánica es que no tengan ninguna de estas dos. Bueno, por ejemplo, aquí podemos ver algunos casos de óxidos. Aquí tenemos unos casos de óxidos, ¿verdad?
Creo que todo el mundo pues hemos visto una manzana oxidada, una lima oxidada, un cuchillo oxidado, una lámina de zinc oxidada. Estos son óxidos, ¿verdad? En la vida diaria. Los hidróxidos en la vida diaria tenemos la cal, los jabones, los lubricantes para automóviles y los tintes. Son algunos ejemplos de hidróxidos. Y algunos ejemplos de ácidos, pues tenemos lo que son los ácidos que tienen alguna fruta, ¿verdad? Que se llama ácido cítrico, que ahí tenemos la fórmula. Tenemos el ácido de batería, que la fórmula es H2SO4. Tenemos el ácido acético que se encuentra en el vinagre. Y el ácido fórmico, que es el que nos inyectan, por ejemplo, algunos insectos como el Texas látigo escorpión, las abejas, las hormigas, el alacrán, las avispas y los abejorros. Nos inyectan el ácido fórmico cuando nos pican. Y bueno, esto ya lo habíamos compartido, ¿verdad? Ayer con relación, ¿verdad? Al manual de experimentos de feria de química, el manual de prácticas de laboratorio y la resolución de los ejercicios que vimos en esta clase. Esa es la tarea de este jueves. Y luego, ¿verdad? Ahí eso ya los había mandado igual. Dice, escribe en Word cada uno. ¿Cómo se llamaba su experimento? ¿Qué materiales utilizó para su experimento? ¿Cómo era el procedimiento de su experimento? ¿Y qué anexos, verdad, puede usted compartirnos o fotografías? Y abajo dice, el coordinador del grupo unirá todas las páginas de Word que se le envíe cada integrante de su grupo y subirá al informe, ¿verdad? Todos juntos, de todas las páginas juntas, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Y luego, ¿verdad? Continuamos con la asignación de tareas y la siguiente tarea, pues, era, según la programación que ya les había mandado, era el trabajo, ¿verdad? De prácticas de laboratorio. Es decir, ¿verdad? Cada uno de ustedes, pues, ya seleccionó estos temas, por eso ya los había compartido ayer. Se los compartí ayer para que ustedes vean, ¿verdad? Que seleccionaran, ¿verdad? Cada uno de estos temas para que ustedes pues vieran de qué trataba cada uno de estos temas. Igual vamos a compartir qué sigue después, ¿verdad? Con la explicación de cada uno. Y dice, ¿cómo explicarías este tema de forma creativa, divertida, ayudando a que sea más significativo y divertido el aprendizaje? Cada uno de cada tema elabore en Word escribiendo el tema que seleccionó. ¿Cuál sería el objetivo de su juego? Bueno, pues aprender, conocer, ¿verdad? Afianzar, manipular, ¿verdad? Luego, ¿qué materiales va a utilizar usted para su experimento desde el laboratorio, ¿verdad? Y qué anexo nos puede compartir por medio de fotografías. Y luego, pues aquí está el primero. Entonces, pongan atención para porque voy a ir explicando uno por uno para que vean ustedes qué pueden hacer. Entonces, aquí sería, por ejemplo, tema de laboratorio, concentración. ¿Qué materiales necesito? 5 vasos. Y vamos a necesitar colorante Kool-Aid, colorante anilina, un ejemplo, cualquiera de los dos. Y vamos a representar cómo se ve de diluido hasta concentrado, empleando cada uno de estos, de estas sustancias, de este líquido, ¿verdad? Depositado en vasos. Y, ¿verdad? Así sería de forma fácil y rápida, ¿verdad? El procedimiento, le agrega algunas fotografías que usted lo hizo y, ¿verdad? Le agrega su objetivo, que sería como conocer o reconocer cómo se representa una concentración desde diluido hasta concentrado. Un ejemplo, ¿verdad? Un objetivo. Y el procedimiento, pues usted lo va a hacer y usted va a ir paso 1, paso 2, ubico los vasos, tengo ya el colorante listo, empiezo a mezclar más agua para que se vea este color, etc. Si hay alguna pregunta para a quien le tocó, pues ahorita es el chance. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo escogí conozca sus plásticos. Solamente el primero, Marcela, el que lo voy a explicar toditos, uno por uno. Gracias. Si es alguien que esté en
y no le entendió lo que expliqué, ahorita me puede consultar. Listo. A quien le tocó que el que dice la química en la vida diaria, pues mire lo que va a hacer aquí es, ¿verdad? Que el estudiante conozca las fórmulas, por ejemplo, miren, de la cal viva, se llama óxido de calcio. Óxido de calcio y la fórmula, ¿verdad? Es CaO. Entonces, aquí en esta actividad lo que se quiere es que el estudiante pues conozca que todos los productos que usamos en nuestra casa, una olla de teflón, una pasta de dientes, una fruta, un plátano, un banano, ¿verdad? Cada cosa tiene su fórmula. Cada cosa tiene su fórmula. El cloro tiene su fórmula, el aceite tiene su fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se quiere, miren, por ejemplo, aquí tenemos la sal común, ya de las últimas. Miren, cloruro de sodio se llama sal común y ahí tenemos la fórmula, NaCl. Miren, entonces que el estudiante conozca, ¿verdad? Que tenemos en nuestro, por ejemplo, el azúcar tiene su fórmula, el agua tiene su fórmula, el jabón tiene su fórmula. Entonces, cada cosa tiene su fórmula química. Lo que queremos es que el estudiante pues aprenda y que diga, todo tiene fórmula, este plástico tiene fórmula, ¿verdad? De eso se trata. ¿Alguna pregunta para el que le tocó esto? Número 3, se llama Conoce tus plásticos. Aquí el estudiante pues debe de conocer que según el tipo de plástico así se clasifican. Los plásticos tienen este símbolo de reciclaje, como se ve aquí. Miren el símbolo de reciclaje, como se ve aquí en este claro, aquí se ve clarito, miren. Y miren aquí LDPE, miren, y aquí dice 4 LDPE. Entonces aquí lo que se quiere es que el estudiante pues conozca de que todos los plásticos, según el tipo de plástico, de materia que se utiliza, así va a ser el número y el tipo de material. Por ejemplo, todos los que dicen PET son, por ejemplo, todos los frescos de botella. Usted puede buscar, ¿verdad? Frescos de botella y va a decir PET. Lick, Sí, Marcelo. a mí me tocó ese tema, Lick. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Lo que usted tiene que hacer es, ¿verdad? Conseguir objetos que tengan estos Sí, números del 1 al... ¿Se escucha? sí, Del 1 al 7, ¿verdad? Conseguir objetos y hacer así como una pequeña, poner todo en la mesa, ¿verdad? Y que el estudiante, pues, lo que se quiere aquí es que el estudiante, pues, conozca cómo se llama cada material según el número que tiene dentro de este símbolo de reciclar. así es. Gracias, Lick. A la orden. Número 4 dice, escala pH utilizando repollo morado o col morada. Aquí está, miren, todo el procedimiento. Ustedes pueden ver la presentación, igual el PDF, ahí están paso a paso. Váyase para acá donde dice procedimiento. Y aquí, ¿verdad? Va usted a ver cómo es que se hace. Aquí está en el procedimiento. Cómo es que se hace, ¿verdad? Cada una de estas cosas para trabajar con lo que es escala pH. Lick, Sí, a mí me tocó ese tema, escala de pH. necesita repollo morado y, ¿verdad? Aquí está el procedimiento. Igual usted puede, ¿verdad? Aquí ocupa, pues, eso es lo que más cuesta. Miren, porque de ahí cuchillo, olla, colador y recipiente o depósito, pues eso casi todos los tenemos. Aquí lo que vamos a necesitar, pues, es repollo morado y luego, ¿verdad? Leer el procedimiento. Aquí está todo el procedimiento y aquí está el procedimiento, ¿verdad? De cómo trabajar antes de empezar a usar lo que es la escala pH. Para realizar eso en la clase tenemos que hacer eso, ¿verdad? Sí, en la clase, siguiente clase ya creo que es, ¿verdad? ¿Cómo dice?
Que en la siguiente clase tenemos que realizar eso, ¿verdad? Yo les voy a dar la fecha exacta. Luego la siguiente se llama elementos de la tabla periódica y sus alimentos. Entonces aquí lo que se quiere es que el estudiante diga, oh, ese banano, esas almendras, es cierto, tienen potasio. Eso es lo que se quiere, mire. Entonces, en serio, una papa, una cebolla, el berro y algunas levaduras tienen cromo. Entonces, eso se quiere, que el estudiante pues conozca y que diga, puchica, cada alimento tiene algunos iones de elementos y los consumimos a diario. ¿A quién le tocó este? Muy bonito este. A Mili. Muy bien, mire, entonces usted se puede guiar, usted puede buscar en internet. Igual en la presentación anterior, en la presentación anterior, yo les puse unos cuadros. Usted puede irse al PDF de la clase antes de la feria de química. Ahí está otro cuadro en donde están elemento por elemento y los alimentos que tienen. Igual esta imagen que está en la presentación le puede servir. La siguiente se llama materiales de laboratorio. Usted lo que tiene que hacer es, ¿verdad? Es cómo hacer que el estudiante pues se aprenda cada uno de estos nombres, ¿verdad? De cada uno de estos instrumentos. La siguiente se llama moléculas por medio, ¿verdad? De algunas estructuras. Por ejemplo, podemos usar plastilina, podemos usar tapones, podemos usar bolitas de papel de aluminio, podemos usar bolitas de Navidad, ¿verdad? Podemos usar pelotitas de styrofoam o poliestireno, ¿verdad? Podemos utilizar naranjas, podemos utilizar sandías para representar cada una de estas moléculas. ¿A quién le tocó esta? Muy bonita actividad. Hola. Licenciado. Licenciado. ¿Sí? Hola. Sí, le escucho. Licenciado, pido permiso. Mire que casi no escucho y no tengo audífonos. De aquí está lloviendo fuerte. ¿Me escucha? Yo le escucho bien, pero igual, ¿verdad? Ya estamos por terminar. 5 o 10 minutos y terminamos. Ok, aquí voy a estar. Luego tenemos la siguiente que se llama soluciones. En nuestras casas hacemos un montón de soluciones. Entonces, miren, aquí les doy dos ejemplos facilitos de cómo representar soluto, solvente y solución. Soluto, solvente y solución. Entonces, usted, ¿verdad? Va a explicar algunas soluciones que podemos hacer en casa. Puede utilizar estos ejemplos que le muestro aquí en pantalla, pero igual usted puede buscarse nuevos ejemplos, ¿verdad? Que hacemos en nuestra casa y quedar así como wow, en serio, lo hacemos en nuestras casas y no nos dimos cuenta que es un tipo de solución. El siguiente se llama modelos atómicos, la siguiente actividad, en donde aquí lo que se quiere es que el estudiante pues aprenda y reconozca los 13 modelos atómicos que vimos en la clase, ¿verdad? En una de nuestras clases. Entonces, ¿cómo enseñarle, verdad, a estos modelos atómicos por medio de qué? Algún plastilina, podemos utilizar, ¿verdad? Alambre, podemos utilizar cajitas de fósforo para hacer el modelo cúbico, buscar ideas, ¿verdad? Para cada uno de estos modelos. ¿A quién le tocó este? A Mili. Ok, muy bien. Entonces, mire, usted va a ser como una maestra y usted va a decir, ¿cómo puedo enseñar este tema? Que mi alumno me diga, esta profesora sí sabe, en el caso suyo, ¿verdad? Y si le tocó pues a un varón, ¿verdad? Entonces decir, ¿cómo enseñarle a mis estudiantes, ¿verdad? Este tema y decir, puchica, ese profesor sí es otro rollo, ¿verdad? La siguiente actividad se llama química inorgánica. Y ya la vimos, ¿verdad? Y es sobre esto. ¿Cómo explicar los óxidos, los hidróxidos y los ácidos, ¿verdad? De forma que el estudiante diga, este profesor sí sabe. La siguiente se llama tabla periódica. Y aquí pues lo que se quiere es que el estudiante pues aprenda y diga
¿Qué cosas? Lick, disculpe, Lick. A mí me tocó la de compuestos inorgánicos, pero yo hice un experimento eh, haciendo óxido de lámina de zinc, no sé si está bien. Haciendo óxido de lámina de zinc. ¿Cómo así? No lo entiendo. Sí. La oxidé. ¿Cómo oxidar una lámina de zinc? Ah, excelente. Entonces usted, ¿verdad? Podría hacer ese experimento para el tema de óxidos. Puede hacer otro experimento Sí. como hacer un jabón casero, que es muy fácil. Y, ¿verdad? Puede, ¿verdad? Usted trabajó con la parte de los limones y le podría servir cabal, ¿verdad? Sobre lo de los ácidos. Ah, está bien. Gracias. La siguiente se llama, ¿verdad? Tabla periódica y aquí es donde el estudiante pues tiene que ver de qué forma y que diga, miren por ejemplo aquí, yo solo veo un banano y digo, oh, el banano tiene potasio. Yo solo veo un jarro de leche y yo digo, oh, el calcio está formado por iones de calcio. Si yo veo aquí, por ejemplo, el agua, entonces digo, sí, hombre, el agua tiene hidrógeno. Si yo veo aquí el berilio, entonces yo digo, sí, claro, todas las piedras preciosas, ¿verdad? De color verde, pues tienen partículas, ¿verdad? De berilio. Si yo digo aquí hierro, miren, en el centro encontramos el elemento hierro y veo carne, entonces digo, al ver carne, yo digo, ah, en serio, tiene hierro este tipo de carne, o frijoles también tienen hierro. Si yo veo un termómetro, entonces digo, en serio, el termómetro tiene el elemento galio. Miren aquí, el azufre, miren, ustedes pueden ver aquí huevo, miren, y decir, sí, hombre, el huevo tiene partícula, ¿verdad? De azufre. Y por último, ¿verdad? La que está, la que está aquí al par, ¿verdad? El cloro, ¿verdad? Porque la fórmula del cloro es NaCl y por eso, miren, tenemos ahí el Cl del cloro. Sí, pregunten. Lick, ¿verdad que esa es tabla periódica de los elementos? Esta es tabla periódica de los elementos y la tabla periódica de los alimentos fue la anterior. Ah, bueno, Lick, está bien entonces, porque esa me tocó a mí. Es que aquí, por ejemplo, no solamente hay comidas, también hay aparatos. Por ejemplo, mire, hay cucharas de plata, al igual, ¿verdad? Los imanes tienen este elemento, ¿verdad? Niobio, ¿verdad? Tenemos, hay algunas lámparas que tienen criptón, hay algunas lámparas de neón, algunas focos o bombillos de argón, ¿verdad? No solamente son alimentos, también son materiales que tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, miren, eh, este, vamos a ver, aluminio, miren el papel de aluminio, ¿verdad? Miren, el mercurio está en algunos peces, miren. Entonces, no son exactamente alimentos. Luego tenemos aquí algo que me preguntaba una de sus compañeras, que era sobre cómo hacer petróleo, me decía ella, porque realmente yo no le puedo decir consígame petróleo, pero por ejemplo me decía ella, no sé si era ella o era él, la verdad no tengo registrados sus números. Y pues entonces, no sé si está aquí escuchando en la clase y que me diga yo fui. Me decía esa persona que cómo poder hacer petróleo. Entonces yo le digo, bueno, usted puede hacer petróleo con una tinta de lápiz y con aceite. Echarle una tinta de lápiz a un poquito de aceite y luego derramar esa mezcla negra de la tinta negra de lápiz con el aceite de cocina, derramarla en agua y representar como petróleo y ver como algunos animales, como algunos juguetitos, ¿verdad? Pues se embarran de petróleo, ¿verdad? Haciendo de lo que hemos visto en algunas películas para que algunos animales pues se mueren por este tipo de derrames de petróleo por algunos barcos. También ella me decía que se lo podía hacer con gasolina, entonces también, ¿verdad? Ella ahí va viendo, ¿verdad? El ejemplo.
El siguiente se llama balanceo por tanteo. Entonces, miren, aquí usted puede hacer una balanza, ¿verdad? De esas con botellas y, ¿verdad? Explicarles de forma divertida, ¿verdad? Que aquí tenemos 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno. Aquí también tenemos 4 átomos de hidrógeno y aquí 2 de oxígeno. Y la ecuación pues queda balanceada. Miren, 2 por 1, perdón, 2 por 2, 4. Por eso hay 4 aquí, miren. Y luego 1, aquí siempre hay 1. 1 por 2 es 2. Por eso hay 2 de oxígeno aquí. ¿A quién le tocó este tema? Y pues hemos terminado la clase y muchísimas gracias, ¿verdad? Y una clase bastante entretenida, ¿verdad? Porque aprendimos muchas cosas, se explicaron algunas actividades de tarea, ¿verdad? Que corresponden, ¿verdad? A la siguiente clase, trabajar en lo que es el manual, ¿verdad? De la feria de química. Cada quien lo va a subir en su espacio de la plataforma, ¿verdad? Y si hay alguna pregunta, pues ahorita es el momento.